Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 365, Lucha de voluntades. César abrió la boca aturdido, incapaz de creer la indiferencia de Alfonso. Después de haber ganado todas las competencias, pedirle a alguien que hable delante de todos significaba que quería saborear su victoria frente a la persona y humillarla. César no respondió, pero Alfonso se acercó a pesar de su falta de respuesta. Sus movimientos eran relajados. Duque Pisano. El caballo blanco de Alfonso se acercó al caballo negro de César con un elegante trote. Sin saber la velocidad de su dueño, el caballo negro de César, Leopoldo, siguió el ritmo del caballo blanco de Alfonso. El caballo blanco de Alfonso era un palmo más alto que Leopoldo, y Alfonso era media cabeza más alto que César. Una sombra diagonal cayó sobre el rostro de César. Encogió los hombros ante la opresión instintiva. Me dijeron que te ofreciste como voluntario para ir a Trevero. Una condescendencia tan natural. Una actitud y un tono cotidianos que no mostraban ni un ápice de tensión. Todo era diferente a César, quien en ese momento estaba debatiendo si debía elevar o bajar el tratamiento de Alfonso. César sintió que algo se le subía a la garganta y espetó bruscamente. «¿Ha venido a burlarse de mí?» El uso del lenguaje formal se debía a que había cedido en la lucha de voluntades. Pero incluso si había cedido en la voluntad, su ira no había disminuido. He oído que con la confianza de Su Majestad el Rey, su viaje al extranjero, e incluso su compañía con mi exprometida. César se refirió deliberadamente a Ariadne como mi exprometida. Sentía que se volvería loco si no lo hacía. ¿Ha venido a decirme que tu vida es perfecta y la mía es un basurero, hermanito? Duque César. Llamarlo hermano también era parte de la lucha de voluntades. Alfonso suspiró ligeramente. Era un suspiro de cansancio. El mundo no siempre coincide con la imagen que tienes de él. Alfonso ya tenía una idea de lo que César estaba pensando. Era difícil no saberlo cuando mostraba tanta hostilidad. Seguramente pensaba que el rey León III, quien amaba profundamente a Alfonso, lo había apartado y le había dado una ventaja injusta a su hijo legítimo. Aunque no era cierto, envidiar a los demás solo por su apariencia externa era un desperdicio inútil de energía mental. El mundo que César imaginaba no existía en ninguna parte. Basta ya. No podía darle más detalles, y no era el momento para ello. Pero el lento tono de Alfonso fue interpretado por César como aburrimiento y languidez, lo que avivó su ira. Los ojos azules de César ardían como el hielo en llamas que a veces se encuentra en el permafrost. Si ha venido a presumir de sí mismo, me iré. Añadió una frase más, lleno de rabia. La incompetencia de los asistentes que dejaron que su señor se aburriera tanto brilla con luz propia. Alfonso sabía que César estaba desahogando su ira. Esos comentarios no le molestaron en absoluto. Pero Alfonso tenía otra razón para llamar a César. Tenía que contarle esto antes de que el tembloroso duque César girara la cabeza de su caballo y saliera corriendo. He oído que te ofreciste como voluntario para ir a Trevero esta vez. Una ceja de César se levantó. ¿Hay algún problema? Él espetó. De todos modos, ya ha conseguido todo lo que quería, no le importa. Alfonso no lo creía así. Lo que él quería era un poco diferente de cosas triviales como conseguir o no el puesto de enviado especial a Trevero. Era mucho más importante y simple. Pero no sabía cómo comunicarlo. Así que decidió informar de lo que tenía entre manos, en orden cronológico. Esta vez iré a Trevero y me reuniré con el gran duque Odón. No añadió comentarios superfluos como no lo digas por ahí. Era una persona con la que eso no tenía sentido. Voy a cerrar el asunto del matrimonio con la gran duquesa Lariesa. César miró a Alfonso con ojos claros. Sus pupilas temblaron con una premonición inquietante, y el mundo se volvió muy claro y al mismo tiempo sin sentido. Muchas frases ardían en sus ojos, pero su boca permanecía cerrada. Alfonso adivinó a medias lo que César quería decir, y a medias no lo adivinó en absoluto. Pero de todos modos, no tenía intención de darle la palabra a César. Una vez que eso termine, le propondré matrimonio formalmente a Ariadne y me comprometeré con ella. ¡Bum!
César pensó que había oído un trueno en alguna parte. Pero el cielo estaba despejado, el aire estaba seco y no se oía ningún ruido fuerte en ninguna parte. Miró a su alrededor, pero solo había ruidos pequeños y fragmentados, como gente hablando y gritando. Con dificultad encontró las palabras. Tenía mucho que decir, pero solo pudo pronunciar esto. Su Majestad el Rey no le permitirá hacer lo que quiera. Eso lo arreglaré yo. Alfonso lo interrumpió con firmeza. No es algo de lo que debas preocuparte. César respiró hondo. Llenó sus pulmones de aire, pero su respiración era agitada. La humedad en el aire era tan densa que parecía que las gotas de agua flotaban en el aire. Lo que quiero decir es... Alfonso eligió sus palabras lentamente. Tú y Ari han terminado. No sirve de nada que sigas rondando por ahí. Ante estas palabras, César finalmente se enfureció. ¿Por qué lo decide usted? Alfonso pensó. Eso es cierto. No es algo que él deba decidir, sino algo que Ariadne debe decidir por sí misma. Pero la conclusión de Ariadne sería la misma que la de Alfonso. En ese punto él tenía el 100% de confianza en ella. Sin embargo, Alfonso no pudo evitar advertir a César. Es para ahorrarte el esfuerzo. Esto era una mentira descarada. Era porque no quería ver a César de como rondando a Ariadne de Mare. Nos casaremos. César gritó. ¿Quién lo dice? Yo haré que así sea. Alfonso habló en voz baja, sin levantar la voz. Pero su ceño estaba inevitablemente fruncido. Con profundas arrugas en la frente, miró a César con paciencia. Ya no está en tus manos, así que déjala ir por su propio camino. Eso no es algo que usted deba decidir, haré lo que quiera. Te ofreciste como voluntario para ir a Trevero porque sentías que tenías que hacer algo. Hoy Alfonso había hablado mucho, algo inusual en él. Para establecer una posición, crear poder y obtener el reconocimiento de Su Majestad el Rey para ser un marido digno de la novia. En lugar de gritar no saques conclusiones precipitadas, César apretó los dientes y miró a Alfonso. Ari no tiene ningún interés en ti. No tiene nada que ver con igualar el nivel. Los ojos grises azulado de Alfonso se encontraron con los ojos color agua de César. Es inútil que te esfuerces. Deja de hacer cosas inútiles y hasta aquí. La conversación de Alfonso también terminó aquí. No tenía nada más que decir a César. Alfonso espoleó a su caballo. El caballo blanco del príncipe salió corriendo, dejando un suave relincho. César, solo entre la multitud, miró la espalda de Alfonso con los ojos inyectados en sangre. ¿Quién lo dice? Sus ojos ardían. Quizás Alfonso tenía razón. Desde que el duque César regresó a la capital, Ariadne se había mantenido a una distancia perfecta de él. Había una elegante línea divisoria que no era incómoda porque ella no intentaba evitarlo, ni tampoco lo ignoraba. El pedante Alfonso no lo sabe, pero... Un destello rojo brilló en los ojos de César. Era porque se le habían reventado los vasos sanguíneos en la esclerótica. Hay dos maneras de tener a una mujer. Una era obtener su consentimiento. El camino en el que ambos se daban la mano, miraban en la misma dirección y caminaban juntos. La otra era una forma más simple, tradicional y violenta. Por mucho que confíes ciegamente en esa mujer. Si estuviera encerrada en una mazmorra, con todo su peso sostenido por una sola cuerda, no sería inútil incluso para Ariadne de Mare. Sería aún mejor si la cabeza de Alfonso de Carlo rodara por el suelo de piedra de esa mazmorra. La percepción del mundo de César comenzó a crecer en una dirección más retorcida. La ciudad autónoma de Unisola es un tesoro de la nación, donde innumerables ciudadanos del reino etrusco se reúnen para mostrar su artesanía, produciendo obras de arte raras, barcos elaborados y herramientas de navegación avanzadas. Para utilizarlos de manera más importante, los convertiré en una zona especial que solo obedecerá mis órdenes, y la llamaré Ciudad Libre. Esto es una locura. Crash. El marqués Guattieri, furioso, destrozó todos los muebles de la casa. La marquesa, el mayordomo, los sirvientes y las sirvientas temblaban, sin atreverse a acercarse. ¿Qué bastardo le presentó esta propuesta al rey? Nunca se imaginó que el príncipe Alfonso sería el responsable. Ahora mismo que ese bastardo de Castiglione venga corriendo aquí.
Sí, Su Excelencia el Marqués. El barón Castiglione, quien solía ser su vasallo, ahora se había convertido en una especie de líder de los comerciantes de la capital y actuaba con arrogancia. Desde que se había conectado con la Casa Bocanegra por matrimonio, el mundo comercial se había unido sin divisiones, y parecía que había ganado muchos seguidores y bastante poder. El cálculo del marqués era que si derrotaba a ese Castiglione, podría averiguar quién estaba detrás de todo esto. Sin embargo, el marqués pronto tuvo que enfrentarse a su vasallo, que regresó con las manos vacías. Fue algo inesperado. ¿Dónde está ese tipo y por qué regresa solo? Lo siento mucho, Su Excelencia el Marqués. El vasallo no pudo mirarlo a los ojos y agachó la cabeza hacia el suelo. Algo había pasado. Algo había sucedido, pero no podía informarme. El marqués Guattieri, incapaz de controlar su temperamento, gritó. ¿Qué pasó? Infórmame tal cual. El vasallo no pudo pronunciar palabra y miró al marqués con nerviosismo. Cuanto más se comportaba así el vasallo, más obstinado se volvía el marqués. Dime palabra por palabra lo que dijo ese bastardo, sin omitir nada. Pero Su Excelencia el Marqués. Ahora mismo. Después de mucho deliberar, el vasallo, al darse cuenta de que no podría irse sin hablar, cerró los ojos con fuerza, tragó saliva y gritó. Dijo Guattieri, bastardo estúpido, ¿todavía crees que soy tu vasallo? El marqués Guattieri sintió algo caliente subir por su cuello y la parte posterior de su cabeza. ¡Ah! Se agarró la cabeza y cayó hacia atrás. El fuerte latido en sus venas y la pérdida de fuerza en sus manos no encajaban bien. La marquesa, sorprendida, entró corriendo. Cariño. Los vasallos también estaban en un caos. Su Excelencia el Marqués. Marqués. La marquesa Guattieri gritó, presa del pánico. Traigan a un médico, a un médico. A pesar de todo, el marqués Guattieri no se calmó y siguió gritando a todo pulmón. Arg, arg, arg. En sus más de 40 años de vida, nunca había sentido tanta indignación como hoy.